tardes, compañeros, profes, espero que estén muy bien. El día de hoy nosotros vamos a exponer el tema La teoría del autocuidado de Dorotea Elizabeth Oren. Nuestro grupo se conforma por Yasmeri Fernández, Erika Giraldo, Jonathan López, María Paula López y quien les habla, Daniela Rodríguez. Buenos días, mi nombre es María Paula López. Me correspondió explicar la biografía de Dorotea Oren. Entonces podemos empezar con que fue una de las pioneras en enfermería. Nació en Baltimore el 15 de junio de 1917 y murió en el año 2007 en Savannah el 22 de junio. Se puede decir que fue una de las enfermeras más importantes eh, de origen estadounidense, quien creó la teoría de la enfermería moderna y fue la creadora de la teoría del autocuidado, también conocida como el modelo de Orem. Orem empezó su carrera en la Escuela de Enfermería de Providence. Allá empezó su carrera, donde recibió un diploma de enfermera y a principios de la década de 1956, Oren recibió un título en una universidad de Estados Unidos de América en 1939 y en 1946 obtuvo otro título muy importante a través de su carrera como enfermera. Se puede decir como un tipo de especialización. Ok, entonces decimos que las experiencias como enfermera de Dorotea Elizabeth Ore son a través de la enfermería de tipo quirúrgico, una enfermería de un servicio más privado, más exclusivo, un servicio más domiciliario, como lo acabé de decir, un servicio más exclusivo y no era una enfermería tan hospitalaria como la que vemos hoy en día. Fue miembro del personal hospitalario en unidades médicas, pediátricas y de adultos. O sea, ya no solamente se veía de adultos, sino también de niños. Em, Ayudó mucho como líder supervisando los servicios de urgencias, profesora de ciencias biológicas de enfermería. También Elizabeth Oren sostuvo el cargo de directora en 1949 y en 1957 trabajó en un hospital muy importante y la meta era mejorar la calidad de vida de las enfermeras en hospitales generales de todos los Estados Unidos. Se puede decir que durante este tiempo Dorothy Elizabeth Oren desarrolló su definición a la práctica de la enfermería. Y para dar por finalizado este tema, dicen que Oren define el objetivo de la enfermería como ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de una enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. También afirma que la enfermera puede utilizar 5 métodos de ayuda, actuando compensando el déficit, guiar, se puede enseñar, se puede apoyar y se puede proporcionar un entorno para el desarrollo. El concepto del autocuidado refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de la salud como responsables de decisiones que condicionen su situación, coincidiendo de lleno con la finalidad de la promoción en la salud. Entonces, espero les haya gustado saber sobre la vida de esta pionera en enfermería. Los dejo con mis compañeros que van a seguir exponiendo el resto de la teoría. A lo largo de su carrera como enfermera, estas 3 obras, ¿no? En la
En esa primera vemos que ella en 1959, retomando lo que dijo mi compañera, ella perteneció a la división hospitalaria en Indiana de Bienestar y Educación. Entonces, ¿qué se realizaba durante estas conferencias? Eh, Se hacía un resumen de todo lo hablado sobre educación y cómo mejorar las condiciones educativas de las enfermeras y se realizó en colaboración con otros conferencistas guías para desarrollar planes de estudio en educación en enfermería, ¿no? Pasamos a la siguiente momento y ya volvemos a retomar lo que es su obra más importante. Bueno, este otro artículo se conforma, se nombra, perdón, formalización del concepto de enfermería, proceso y productor, ¿no? Esto lo realizó cuando ella se independizó posterior a la primera publicación de su libro, Enfermería y conceptos y prácticas, ¿no? Muchos de nosotros trabajos se encuentran actualmente en la biblioteca de la Universidad de Providence en Washington, en el repositorio de Renning y Taylor a partir del 2003. Bueno, entonces hacemos énfasis en su obra más importante, en donde desarrolló la teoría del déficit de autocuidado y la relevancia de la práctica en enfermería con un enfoque común, ¿no? O sea, que define qué es el autocuidado y define qué es el sistema de enfermería y relación entre el autocuidado y enfermería, ¿no? Se publicaron 6 ediciones posteriores. En el ejemplo que tenemos al final, se utiliza el ejemplo de la edición de 1991. Entonces pasamos a la línea cronológica de sus libros. Para continuar en esta parte vamos a ver las partes más importantes de Dorotea, digamos, dentro de su larga labor como enfermera y incursora a la enfermería profesional. Entonces, en 1930 ella se graduó de enfermera, es, digamos, una de las grandes ejemplares en Estados Unidos como líder en el cuidado y autocuidado de los pacientes. En 1939 obtiene un reconocimiento a su labor como enfermera y de ello a su prolongación a seguir educando y formando a las nuevas generaciones que estuvieran interesados en la formación en enfermería. En 1945 tiene como una condecoración por la Escuela de Enfermería de la Universidad de América que queda en Washington, donde se le reconoce, digamos, su proceso y labor como enfermera, teniendo en cuenta que, digamos, ella va incursionando como enfermera profesional, demostrando los diferentes campos y por qué la enfermería profesional debería ser profesional no solo en un título, sino más allá del cuidado y bienestar de los demás. De 1940 a 1949 es directora de la Escuela de Enfermería de ahí, de la provincia, y es directora también del Hospital de Detroit. Del 1949 a 1957, ella trabaja manejando la dirección de los servicios hospitalarios en Indiana, recordando de que cuando hace ese paso del hospital de Delford al hospital de Indiana, es por, digamos, por la necesidad y la complejidad que ella tiene de seguir avanzando y demostrar conocimiento, y aparte de las ofertas, digamos, económicas que se le dan. En 1957 a 1960, pues ella es contratada en Washington por el Departamento de Sanidad para la Educación y Bienestar como asesora en los programas de estudio que van dirigidos exactamente a todo el grupo poblacional de salud en la formación de las enfermeras, dando como charlas y, digamos, conocimiento respecto a la misma. Siguiente. En 1959, ella se desempeña como profesora en la Universidad Católica de América. Ahí en esa misma ejerce la decanatura como directora y profesora del programa de enfermería
y pues su largo proceso en la evaluación de estudiantes futuros profesionales de la misma. En 1970, pues ella decide retirarse de la universidad, de la cual, por, digamos, más como por problemas personales y ya porque veía que no la satisfacían la necesidad que ella quería dar el mensaje a transmitir a los nuevos enfermeros. Entonces nace como la idea de crear una nueva empresa de consultoría donde va dirigida a toda la parte de sanidad. En 1971, pues escribe artículos en diferentes medios y en la cual publica su primer libro, que fue el que ya se dijo anteriormente. En 1976, en la Universidad de Georgia, recibe su honoris título como doctora en bases de enfermería por la educación, debido al primer libro que escribe, que digamos genera un gran impacto a nivel social y cultural en el área de la salud. En 1980 vuelve y recibe otra condecoración de honoris doctor, pero eso va por parte de la Escuela de San Antonio, que queda en Texas, en Estados Unidos, a reconocimiento a su ardua labor y todo lo expuesto y tomado en tema de los libros. Siguiente. En 1988 recibe por la Universidad Wesleyan, que queda ubicada en Bloomington, Arizona, si no estoy mal, el título de doctora en relaciones humanas, basados al segundo libro que había escrito. En 1998, por la Universidad de Missouri, que queda en el estado de Columbia, recibe su cuarto título honorífico respecto a las labores realizadas en el área de educación y énfasis público y en sanidad de la enfermería a la sociedad. En el 2001, pues continúa siendo activa en el desarrollo de su teoría como consultora, dando sus charlas, demostrando por medio de sus 3 libros la importancia de la enfermería. De ahí se contempla la 6ª edición de Enfermerías con el concepto de la práctica, y que es publicado por Mosby en enero del 2001. Hay que recordar que lo comenzó a construir desde 1996, pero en 100 bases fue montado hasta el 2000, prolongado y autorizado en el 2001 para ser publicado. Siguiente. El fundamento de la teoría del autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem. Su teoría describe la visión de los seres humanos, que son seres dinámicos, unitarios, que viven en sus entornos, que están en procesos de conversión y que poseen libre voluntad de a sí mismo, como cualidades esenciales de los seres humanos. Dorothea Orem no tuvo un autor que influyó en su modelo, pero sí se ha sentido inspirada por varios agentes relacionados con la enfermería, como son Florence Nightingale, Rogers y Peplau. Y el autocuidado. En su teoría del autocuidado, ya nos habla. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo. Es la conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida o salud y bienestar. La otra parte de la teoría, requisitos del autocuidado universal. Pues aquí nos habla del cuidado de la naturaleza, ¿sí? Que incluyen la conservación del aire, el agua, la eliminación, actividad, descanso, el acompañamiento, una interacción social, prevención de riesgos e interacción de la actividad humana. Requisitos del autocuidado del desarrollo. Ya dice que promover condiciones necesarias para la vida, como el desarrollo, prevenir la aparición de enfermedades en la niñez, en la edad adulta, procesos evolutivos en el desarrollo del ser humano, que son muy importantes.
Y requisitos del autocuidado, desviación de la salud, que surgen, pues, están vinculados a las enfermedades a largo plazo, como enfermedades crónicas, para personas de pronto que tienen edad avanzada. Es muy importante, pues, un autocuidado en general. La teoría del déficit del autocuidado describe y explica las causas que pueden provocar dicho déficit. Los individuos sometidos a limitaciones a causa de su salud o relaciones con ella. No puede asumir el autocuidado o el cuidado dependiente. O sea, que esa persona no se puede cuidar por sí misma, pues por sus gustos, digamos, cuando nos gusta comer comida chatarra, ¿sí? Que esa persona no tiene un autocuidado a sí mismo, sino toca estarle inculcando que se cuide, ¿sí? En la teoría del sistema de enfermeras. Es en la que se explican los modos en que las enfermeras pueden atender a los individuos, identificando 3 tipos de sistemas. Tenemos el sistema de enfermería totalmente compensadores, ¿sí? Donde el enfermero suple las necesidades del paciente, del cuidado terapéutico del paciente, donde el paciente depende de la enfermera como tal, en todo sentido. Un paciente que está hospitalizado. Tenemos el sistema de enfermeras parcialmente compensadores, que es donde el enfermero desarrolla sus actividades de autocuidado para el paciente, pero entonces el paciente colabora, ayuda en su autocuidado. Y la enfermera también contribuye al cuidado del paciente. O sea, ambos contribuyen al autocuidado. Tenemos el sistema de enfermería de apoyo de educación, que es cuando la enfermera le brinda pues la educación al paciente para que pueda generar un autocuidado de sí mismo, enseñándole pautas para que pueda cuidar de sí mismo y explicándole qué debe realizar, qué no debe realizar y todo este tema. Naturaleza del autocuidado. Ahora contempla el concepto de auto como la totalidad de un individuo, incluyendo necesidades físicas, psicológicas, espirituales y el concepto de cuidado como la totalidad de las actividades del individuo. Inicia a mantener la vida, desarrollar de una forma que sea normal para esa persona. Listo, bueno, para el autocuidado pues tenemos la capacidad de un individuo para realizar todas sus actividades. Es necesario prevenir, digamos, enfermedades físicas, haciendo ejercicio, promoción de su bienestar, prevención de una incapacidad, teniendo un estilo de vida saludable, una buena alimentación, tener un estado físico, emocional, donde la persona se sienta bien en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, físico, mental, psicológico, todas estas partes son muy importantes para el autocuidado de sí mismo. Muchas gracias. Hola para todos. Entonces el punto del que les voy a hablar es del metaparadigma. El metaparadigma supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambios de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a los individuos, percepción del problema, capacidad del autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etcétera, y hacer la educación para la salud de la herramienta principal de trabajo. El metaparadigma es el conjunto de conceptos que se aprecian de una disciplina, así como las proporciones globales que afirman las relaciones entre ellos. Entonces, el paradigma se compone de 4 conceptos: la persona, el entorno, los cuidados, enfermeros y el concepto de salud. La siguiente, porfa. Bueno, entonces dice, la persona, Oren la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas y con capacidad de autocuidarse, de aprender y satisfacer los requisitos de autocuidado. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, Dorotea Oren, ella lo que quiere es enseñarnos, digamos, cómo la persona, sin necesidad de recurrir a ningún centro, a un centro asistencial, puede cuidar de sí misma.
Entonces, la persona tiene la capacidad de cuidarse, como por ejemplo, en su estilo de vida, en la alimentación, etcétera. El entorno es entendido en este modelo como todos aquellos factores químicos, biológicos y sociales, ya sean estos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona. Entonces, podemos ver aquí que, o sea, todo está relacionado. Es la persona, en su entorno y todos los cuidados que nosotros como personas inteligentes, autosuficientes, podemos tener en cuenta para cuidar de nuestra salud. Salud es definida como el estado de la persona que se caracteriza por firmeza o totalidad del desarrollo de la estructura humana y de la función física y mental. La salud es un concepto inseparable de factores físicos, psicológicos, incluye la promoción y el mantenimiento de la salud. Tenemos también la enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proporciones que se han establecido entre los conceptos de personas, entorno y salud. El objetivo de meta paradigmático es ayudar a las personas a cubrir la demanda del autocuidado. Entonces ya la enfermería, bueno, como tal, Dorotea nos enseña en cada uno de estos puntos cómo podemos tener autocuidado. Ya en el caso de enfermería, pues ya puede ser como esas personas que ya no, que ya su cuidado, ya su enfermedad ya se sale de las manos y no pueden cuidarse por sí solos. Entonces es como el concepto que hay en cada punto para tener en cuenta y llevar nuestra salud por el camino correcto. Gracias. Vamos con la aplicación del modelo, del modelo de la teoría del autocuidado. Tenemos algo como lo que se conoce como la teoría central. En la teoría central hay algo que se conoce como el modelo del déficit del autocuidado. En este, Dorotea, lo que busca es implementar cómo la enfermería funciona, cubriendo todas las necesidades, pero al mismo tiempo dejando de lado su función principal, que es el cuidado, el bienestar del paciente. En ese tenemos como 3 teorías. La primera, en el autocuidado, que toca hacernos 2 preguntas: ¿cómo y del por qué? Cuando tenemos claro que el autocuidado es el bienestar y el completo entorno que todos nosotros nos podemos dar individualmente para estar bien, podemos partir a lo que es un déficit del cuidado, y ahí nos hacemos la pregunta: ¿por qué enfermería puede ayudar? Cuando tenemos claro que el déficit del autocuidado se puede ver en todas las maneras y en todos los tipos, pero nos vamos a enfatizar en el área de la salud y en esencial en la parte de enfermería. Cuando decimos déficit del autocuidado, Dorotea se refiere a que por prestar el servicio, por la carga sobrelaboral, a veces las funciones tan básicas se olvidan, desde el hecho de acompañar a un paciente en una charla, asistirlo a un baño, por el solo hecho de tener cosas no menos importantes, pero que cambian un poquito la rutina del enfermero que esté a cargo. De eso, cuando ya tenemos claro el déficit del autocuidado que nos propone Dorotea, tenemos lo que se conoce como los sistemas de enfermería, que es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo ayuda a la enfermería en este proceso de mejorar el déficit del autocuidado? En este nos podemos dar de cuenta que enfermería genera modelos y protocolos con estructuras basadas frente a la medicina como pionera para buscar la solución y estrategias adecuadas para el cuidado del paciente. De ella se parte que el cuidado y bienestar del paciente es la principal ideología del enfermero a cargo, que sí, que las otras funciones que las complementan son importantes, pero que debemos no tenerlas tan presentes, sino como el bienestar, ya que somos una disciplina más del cuidado del paciente. Siguiente. Para que tengan un poquito la idea más clara de la teoría, acá podemos ver fotos tomadas donde se pone como una especie de balanza, donde hay 3 importancias para el individuo respecto a su estado de salud y con la necesidad de satisfacer su autocuidado hacia el bienestar. Tenemos la primera, que es una necesidad de autocuidado universal,
que es el estar bien usted individual para que pueda funcionar a nivel colectivo. Cuando hablamos de necesidad de autocuidado con una desviación a la salud, es decir, que ese autocuidado de cierta manera tiene que tener algo de salud. Podemos decirlo en alimentación, en tranquilidad, en el poder dormir, en tareas básicas que necesitan de la participación individual para que el sujeto esté bien y evitar lo que se conoce como enfermedad. Y cuando decimos capacidades del autocuidado, es que se implementan las dos anteriores para estar bien y poder ser un precursor del cuidado individual para tener un cuidado colectivo. Segunda, en esta podemos ver un desequilibrio que es a lo que ya parte Dorotea Oren. A veces nos olvidamos del autocuidado individual y el universal por tener prospectos o ideas referentes, no digamos que malas, sino que mal concretadas al sentido del autocuidado. Muchas veces se descuida la parte personal por tener contemplado la social. En este es un ejemplo básico, cuando las mamás se preocupan mucho por sus hijos y se descuidan un poquito de ellas en base al frente a la enfermedad y de una cierta u otra forma alteran su entorno social y al no estar bien ellas alteran todo su grupo familiar. Y si lo basamos al cuidado de la enfermería, Dorotea plantea que muchas veces se descuidan varios pacientes por prestarle atención a uno solo, que pueda que no sea el más complejo. Siguiente. En esta podemos evidenciar, ¿ya? En esta podemos evidenciar la capacidad de satisfacer el autocuidado de una forma igual y equitativa en la salud, en la participación de la enfermería, creando o metiendo un vínculo importante, que es la acción de participación de la enfermería como tal. En esta nos podemos dar de cuenta que cuando se implementan funciones o acciones dedicadas al cuidado y autocuidado del paciente y tanto del personal de enfermería, se puede dar de cuenta que las funciones, y desde los descansos hasta la actividad más sencilla hasta la más compleja, teniendo total acorde a sus funciones, se pueden llevar a cabo con total éxito sin perjudicar a ninguna de las dos partes. Siguiente. Compañeros, entonces ya para finalizar, vamos a hacer un breve ejemplo del modelo de autocuidado de Dorotea Oren. Entonces se hace un estudio en el año 2013 sobre la expectativa de vida y el estado de vida de una señora de 72 años que padece una enfermedad neoplásica. Entonces, en específico, cáncer gástrico. ¿Listo? Entonces, pues, inicialmente, pues, en el artículo se tiene muy en cuenta lo que es su rutina diaria para una mejor evaluación y, pues, sus signos vitales, antecedentes médicos y en donde presenta más debilidad. En general, lo que corresponde a cuidado universal, la señora tiene muy buena alimentación, hidratación, no está baja de peso, a pesar de que a ella se le dificulta comer. ¿Qué más podemos decir? Eliminación también, socialización, ¿cómo se le dice eso? Ella puede, se le facilita mucho socializar con su familia, con sus sobrinos. Ahí entonces no se presenta el déficit de autocuidado. Con respecto al el autocuidado del desarrollo, ella sí presenta de cierta manera el déficit de autocuidado porque ella ya se está como aburriendo de hacer la misma rutina y de tener que limitarse en sus comidas. Entonces recordemos que ella sufre de hipertensión y diabetes mellitus y sumado con lo de su enfermedad gástrica, entonces se limita mucho a las comidas y pues ella en su manera de ver las cosas piensa pues a la final, ¿qué más queda? Simplemente esperar que pase lo peor, quién sabe qué es lo que va a pasar con mi familia, em, que yo lo que hago por el momento es comer lo que a mí me gusta, lo que trato, lo que puedo comer, ¿sí? Su visión de la enfermedad, ella la tiene muy clara, su familia también la tiene muy clara. Este proceso, tenemos que recordar que en el proceso de enfermedad también se incluye a la familia. Y
ahí es donde se presenta el déficit de autocuidado con respecto a la paciente. Ella, debido a su diagnóstico, con el tiempo ha decaído su estado de ánimo. Entonces nosotros como enfermería, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de dar el apoyo necesario y la educación para que llegue al caso cuando llegue a haber una crisis en la enfermedad o se agrave, ella acuda directamente a enfermería, pues porque ya a lo largo de su vida ha tenido que afrontar diferentes enfermedades y ha tenido que implementar diferentes cuidados, pero no, digamos que no es como un poquito reacia a aceptar la ayuda médica. Entonces como enfermeros tenemos que ayudar a darle educación. Y pues ya esto sería para finalizar, compañeros, espero que hayan entendido bien el modelo.